Es- Entonces, iniciamos. Dale. Dele. Listo. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo describiría a la comunidad transgénero? En general, en Colombia, como quieren, como En general, en entender, general. Ambas en estaría bien, general. ¿de pronto? Pues miren, en general, yo creo que se trata de un conjunto de personas que sentimos que las identidades de género como tal que se han constituido históricamente y a las cuales nos tocó adaptarnos por tradición, por convención, no son satisfactorias. No son satisfactorias porque no nos permiten expresar nuestra orientación sexual, no nos permiten expresar nuestras preferencias estéticas, no nos permiten explorar nuestra formación de cuerpo ni nuestras relaciones con otras personas y con el mundo. Entonces, se trata de una pregunta que surge muy digamos, de la profundidad de la personalidad acerca de las opciones de existir dentro de digamos, dentro de una dimensión que llamamos género, que incluso algunas personas rechazan como un concepto que debería desaparecer. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero en principio se trata de un conjunto de personas que no está satisfecha con la categoría de género y entonces plantea transitar hacia otra condición. De mano con esta pregunta, digamos que profundizándolo un poco más, eh, ¿qué actitudes, qué acciones, qué atributos, por decirlo de alguna manera, le atribuirías a la comunidad? No sé, por ejemplo, como con palabras, valor o cosas así, como, ¿qué palabras asociarías a... Pues yo creo que las palabras que asociaría se derivan como de esa exploración y ese cuestionamiento a la forma en que se han construido las categorías de género. Entonces, pues ante todo desafío, diría que la comunidad trans es muy desafiante porque la categoría de género en las distintas culturas del planeta, eh, en distintos momentos de la historia, pues es muy antigua, es una categoría muy estructurante de la sociedad, entonces no es fácil abordarla como de a poquitos. Las rupturas de género requieren ser desafiantes y eso yo creo que es una característica. Lo otro, diría que se trata de una comunidad o de una perspectiva retadora, está pegado a lo de desafiante, porque se planta firme en términos de la ruptura, de la convicción de que sí hay que hacer un cuestionamiento y una deconstrucción de la condición de género. Creo que la comunidad trans también es muy, digamos, es exhibicionista. Somos exhibicionistas en el sentido de que es una comunidad que convoca a la conversación pública y que reconoce que el género es una construcción pública. Y entonces, pues uno puede vivir entre el closet, es chévere, sobre todo si uno tiene un closet grande, pero realmente como se trata de una categoría que tiene un contexto relacional, lo femenino y lo masculino están construidos es muy sobre la vida compartida y relacional y también sexual, entonces eh, hay que hacer visible la ruptura. Y por eso las personas trans, eh, pues, siempre tienen fases o participan activamente de espacios para hacer visible su cuestionamiento de género. No todas, por supuesto, hay personas trans que no quieren ser visibles. Y hay una palabra para eso, en inglés se llama pasar, quieren siempre
transitar, hacer su tránsito de género o su vida o su expresión de género de la manera menos pública posible, pero no sabemos si eso se trata es de un tema de temor o de un tema de tranquilidad personal o que definitivamente no hay una reflexión profunda o una intencionalidad de eh, cuestionar la categoría como tal y de hacer activismo en ese sentido, sino pues cada quien vive su vida y dice, no, pues a mí no me gusta el azúcar, pero eso no quiere decir que me voy a dedicar a públicamente cuestionar el consumo de azúcar, es que cada quien mire a ver qué hace porque yo soy dedicada a otras cosas. Entonces, yo creo que eso es un hecho. Pero sí, la visibilidad, el exhibicionismo y el holgorio también un poco son como elementos clave de la categoría de las personas trans. ¿Y qué más? ¿Qué más? De golpe más tarde se me ocurren algunas adicionales, ¿no? Listo, pues como segunda pregunta, pues en el proceso de transición, pues tú ya has mencionado abiertamente que pues fue un proceso lento y pues bastante, pues con mucho análisis. ¿Tú cuál crees que fueron las principales dificultades que has afrontado durante ese proceso? Bueno, yo pienso que, como dice el presidente Petro, el enemigo está dentro. El enemigo interno, que siempre es uno. Las dificultades más grandes tienen que ver con el autorreconocimiento. Bien sea por mm, que uno carece de los instrumentos para ese autoanálisis, porque pues, no están presentes en la educación, por ejemplo. La educación en género hasta ahora está como realmente despegando. Eh, y por otro lado, porque mm, no es fácil eh, hacer un trabajo profundo de autoanálisis en ningún sentido, ¿cierto? No solamente en temas de género, sino en la vida es de difícil tener una actitud crítica y la educación tampoco en general proporciona instrumentos para vivir con esa actitud crítica que cuestiona y que permite, digamos, construir identidades satisfactorias y sanas también, ¿no? Estamos hablando de un tema de salud mental importante. Entonces, el primer obstáculo es ese, no contamos con los instrumentos y a mí me costó mucho, yo diría que es durante muchos años, 30 años, 35, lograr ensamblar como las capacidades para decir, ah, esto es lo que yo creo que me está pasando y tratar de rehacer un recorrido que no pude hacer de pequeña. Pero por supuesto eso está asociado con restricciones externas. ¿Por qué no hay esas capacidades? Eh, porque no están instaladas en la sociedad, porque cuando emergen en alguna parte hay procesos que las reprimen, las hacen desaparecer o no las reconocen. En fin, sí hay un conjunto de prácticas sociales y culturales explícitamente dedicadas a suspender el análisis de género. Y algunas son instituciones religiosas, otras son instituciones del Estado, o son todo tipo de dispositivos que aparecen en la comunicación, que aparecen en el tratamiento de la emocionalidad compartida en la sociedad, en la medicina. Entonces, recuerden ustedes que el homosexualismo eh, y todos los comportamientos asociados con la diversidad sexual estaban hasta los años 80 y 90 incluso catalogados como enfermedades mentales dentro de los catálogos psiquiátricos del mundo y requerían tratamiento médico. E incluso hoy en día una persona trans en muchos países, eh, de hecho solo hay 17 excepciones, es decir, en casi todos los países, para poder transitar o acudir a un reconocimiento de género distinto al asignado, deben
pedir acompañamiento psiquiátrico y evaluación médica durante años para que se dé eh, el reconocimiento de ese derecho. Entonces, hay muchos obstáculos todavía normativos, obstáculos eh, eh, políticos e ideológicos. Eh, la tercera pregunta, de mano con el proceso de la transición, es ¿cuáles contextos consideras que fueron los más difíciles de afrontar? Mm, bueno, voy a decir cuáles son los contextos como primero como a tratar de entender cuáles son los que en los que yo hice ese tránsito. El más importante, por supuesto, fue el laboral, pero porque yo hice mi transición muy tardía, cuando ya tenía una posición, digamos, profesional desarrollada y todo. Entonces, a mí me asustó mucho perder mi trabajo y que, que Brigitte me llevara a la pobreza. Ya lo estaba haciendo con la ropita, pero hubiera podido ser mucho peor quedándome sin trabajo. Entonces, ese fue un temor y sé que para muchas de las personas trans el tema laboral y el tema de la independencia económica representa uno de los ámbitos más amenazantes. Hemos mejorado un poquito, pero fíjense ustedes que la inclusión y el respeto al empleo LGBTIQ más, etcétera, la diversidad no está todavía estandarizado ni generalizado. Hay países como Argentina que tienen leyes de cuotas para tratar de romper esa tendencia. En Colombia, la mayoría de grandes empresas son extremadamente amigables con la comunidad LGBTI, eh, pero apenas están abriendo sus puertas y definiendo roles y espacios seguros para que la gente pueda operar dentro de ellos. Entonces, yo creo que el ámbito de la independencia, de lo laboral y la autonomía económica es muy importante. Eso lo digo porque también sé cómo muchas chicas y chiques con los que yo compartí historia tuvieron que dedicarse a la prostitución o a trabajos en los cuales su identidad sexual mm, no representaba una desventaja. Eh, los estereotipos de la peluquera, de la esteticista, fueron muy propios de los 60, 70 y 80 porque la gente no tenía otro espacio y pues preferían vivir su identidad a sacrificarse a sí mismas. Pero ese es un espacio amenazante. En mi caso resultó muy particular, muy distinto, porque yo trabajé en la Universidad Javeriana y pese al prejuicio que tiene mucha gente sobre los sacerdotes jesuitas y la iglesia, fueron totalmente solidarios y me acompañaron siempre en mi proceso eh, como parte, decían ellos, de los misterios de lo humano. Y me gustó mucho, siempre me gustó mucho esa expresión. Queremos saber, quisiéramos entender mejor qué le pasa a las personas. Y pues obviamente mi trabajo en la Javeriana duró muchos años y tengo una relación excelente con la comunidad jesuita. Eh, el siguiente ámbito que me parece que es realmente muy amenazante es la familia. Es el ámbito cercano. Y hay dos aspectos. Uno, cuando claramente la familia rechaza las expresiones de diversidad de las personas LGBTI y las personas trans desde pequeñas de manera violenta y la censura y la reprime. Eso es extremadamente frustrante y generalmente además comienza a asociarse con enfermedad mental. Produce un efecto que es muy difícil de tratar porque pues es maltrato. Básicamente se trata de maltrato infantil cuando un niño o una niña comienzan a explorar su identidad de género y los padres o los acudientes la reprimen y la formatean. Eso todavía yo creo que no se ha logrado entender bien
y hay eh, procesos muy importantes de discusión sobre cómo educar en género, por ejemplo, en la familia, pero como a las familias tradicionales, sobre todo en ciertas culturas, no aceptan ningún tipo de intervención en la educación de los hijos y las hijas, pues es muy difícil. En el entorno, por ejemplo, de la violencia familiar, no solamente para personas trans, sino en general, ustedes han visto las cifras en Colombia, pues el maltrato de mujeres, el maltrato a niños y niñas es muy grande y eso se sigue replicando. En mi caso, por supuesto, no hubo eso, pero sí hubo el otro aspecto que hace difícil la familia, es el de las buenas intenciones. La familia te quiere, la familia te quiere ayudar, pero no sabe cómo. Y normalmente hace un papel, eh, normalmente complica las cosas, porque no es fácil, tampoco está preparada, tampoco tiene referentes, y de todas maneras siempre la presión psicológica para tratar de que las personas se comporten de una manera aceptable hacia el público o lo colectivo, pensando en que no sufran, genera también una dificultad mucho más sutil. Y yo creo que esa me tocó a mí. A mí me tocó, yo tengo una familia absolutamente maravillosa, pero preocupada cuando yo era pequeña de que me fuera a pasar algo en muchos ámbitos. Seguramente sus papás también se preocupan para que a ustedes no les vaya mal, no les pase nada. Pero eh, eh, eso hace que uno deje de expresar y de buscar apoyo en el momento que tiene que hacerlo. Em, y, y que además crezca sanamente ejerciendo la autonomía y la crítica sobre sí mismo o sí misma desde muy pequeñita. Entonces, porque las expresiones de las chicas y chicos trans siempre se dan en el kinder. Siempre nosotras sabemos y sentimos lo que sentimos desde pequeñas y lo que sucede es que apenas medio levantamos la manito o apenas jugamos con lo que no toca o apenas tenemos un comportamiento como divergente, el universo entero cae encima de qué le está pasando, tanto como anomalía como con buena voluntad, como les digo. Entonces, el camino al infierno también está lleno de buenas intenciones y hay poca capacidad en las familias, las comunidades y los centros educativos para em, ayudarle a las personas trans, segundo ámbito de dificultades. Y el tercero sí es el colegio. Ese es el más difícil. Y ya haciendo esa reflexión histórica, yo diría que donde yo más sufrí como mujer trans fue en el colegio. Pero claro, yo soy generación graduada en el 80 de mi bachillerato y pues había otros estándares y otras condiciones, pero siendo de un colegio también, digamos, muy particular, con unos principios muy liberales, muy laicos, el tema de género era intratable. Yo soy refusiana, soy del colegio Refus, y el tema de género era irrelevante, era absolutamente intratable. Pero el tema de género, es decir, nos trataban mal a todos por igual y a todas por igual, pero no se permitía ninguna, digamos, expresión exploratoria de género eh, mm, medianamente marcada. Entonces, tanto niñas como niños en sus identidades tenían que tener bajo perfil. Eh, eh, Nadie que quisiera usar el género como una categoría de autoafirmación le iba bien. Entonces, yo creo que era porque se pensaba en este colegio que el género es algo que debilita la acción intelectual, ¿cierto? Entonces, siendo un colegio tan espartano, eso a mí me causó mucho traumatismo y tengo un recuerdo y una perspectiva muy ambivalente sobre mi vida en el colegio, porque amé su trabajo, digamos, la formación intelectual y me reconcilié con mis amigos, afortunadamente, después de 11 años, logré hacer parte de,
pero sí las heridas en el cuerpo psicológicas, yo creo que todas están presentes, porque pues yo no pude existir plenamente porque el colegio no me dejó. Espero que les vaya mejor. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿de qué manera se transformaron las relaciones con personas cercanas al momento de su transición de género? En general mejoraron todas, porque yo aparecí con una persona mucho más genuina, una persona más tranquila, menos preocupada del que dirán, en fin. Y eso hizo que los afectos reales se mantuviesen y se fortaleciesen. Y si en algún momento había algunos que no fuesen genuinos o que estuviesen mediados por prejuicios, desaparecieran. Pero no pasó, digamos, no tengo ningún recuerdo negativo de cambio de actitud de nadie durante mi transición y al contrario, como les digo, eso fue muy positivo. Eh, mm, lo más importante, por ejemplo, es que al año de yo ya haberme asumido y comenzar a ser Brigitte, conocí a quien es hoy mi compañera de vida y con la que llevo 23 años junta, mi madre de mis hijas. Entonces, definitivamente la posibilidad de reconocerse a plenitud y de explorarse, como digo, de manera genuina, eh, facilita y permite también un relacionamiento mucho más transparente con las demás personas, incluida la familia, mis papás, con todo el mundo. Mis papás, pues hoy en día mi mamá ya falleció hace un año, pero siempre fue extremadamente solidaria y siempre me acompañó en todo. Y mi papá también, aunque él mismo nunca entendió ni entiende un poco qué es lo que pasa, pero pues siempre ha sido una persona extremadamente respetuosa y está conmigo en las buenas y en las malas, que creo que es lo que hay que hacer. Yo tampoco entiendo cosas de mis hijas, entonces pues eso no tiene, eso no es un problema. No, pues ya la siguiente pregunta. Pues, tú ya nos pintaste un marco, pues en cuanto al contexto laboral. ¿Tú sientes, pues también insinuaste que, pues, que general en la Javeriana, pues la aceptación pues, de tu proceso fue pues buena, pero no sientes que haya habido algún tipo de rechazo, algún tipo, o Nunca explícito, nunca que yo hubiese, digamos, sentido directamente. Sí supe que causé varias explosiones internas entre las directivas y sobre todo en las relaciones de la Compañía Jesús con la curia bogotana, eh, eh, porque le reclamaba siempre la curia a la universidad que mantuviese una profesora como yo. Pero esas cosas me enteraba o tiempo después o por interpuestas personas. Así que tampoco puedo dar fe de qué tan profundas o complejas fueron. Eh, lo, lo que puede eh, reiterar ese patrón es que a la Javeriana la obligaron a cerrar su Semana Rosa, que fue años después ya de que yo me retirara, pero la Javeriana fue una de las universidades pioneras en crear Ciclo Rosa, que inició primero con cine y luego se volvió algo cultural mucho más amplio. Y eh, la, la, la curia la censuró. Y eso fue muy duro para la universidad tener que obedecer porque fue una imposición muy dramática. Haciendo énfasis ya no solo en la Javeriana, sino en tu desempeño laboral, sea en el Humboldt o en la... Lo ¿Cómo que ha pasa sido es que yo eso? fui jefe, yo ahí entré por la puerta grande. Yo fui una de las personas que participó en la creación del Instituto Humboldt. Digamos, yo ya tenía autoridad en el sentido laboral y eh, era difícil utilizar la discriminación de género, la discriminación negativa,
para restar incidencia, para hacer que yo no pudiese participar en esos ámbitos, que además siempre lo hice pues en mi condición de bióloga y experta en conservación y ecóloga. Entonces entré a dirigir un programa en el Humboldt y tenía, yo tenía un jefe, digamos que era el director del Instituto Humboldt, y no más. Entonces, digamos, las cadenas de mando hacían también que yo estuviese protegida. Y luego fui profesora en la universidad, pero también mi jefe era el decano, y había como relaciones de protección. Y luego ya cuando fui directora en el instituto, pues mi jefe era el ministro o la ministra, así que tuve una cantidad de ventajas impresionantes que muy pocas personas trans han tenido. Hoy en día es sobre todo el Estado el que ha logrado crear esos espacios de seguridad un poco a la fuerza, ¿no? Un poco con las cuotas y con la acción afirmativa. Entonces, pues acogiendo personas trans en distintas instancias de los gobiernos y demás. Por ejemplo, no sé en el sector privado si eso esté pasando a fondo. Yo no conozco ninguna empresa que todavía esté considerando nombrar una gerente trans, por ejemplo. Si a las mujeres todavía les queda difícil superar ese techo de cristal, pues a personas, sobre todo a personas trans, porque ahí hay un elemento muy importante y es que la diversidad sexual, como no necesariamente es pública, las personas gay no tienen por qué declarar, eh, declararlo, y a menos que estén casadas ya con una persona de su mismo sexo, pues no necesariamente ese dato se convierte en un elemento de discriminación potencial. Entonces, por eso es que vemos eh, gerentes que son gay, pero que todos sabemos, pero que no se puede decir. O que no es relevante decirlo, obviamente. Entonces, a las personas trans sí, eh, también por lo que somos públicas, se nos nota, porque queremos que se nos note. Eso es una expresión importantísima de nuestra identidad. Eh, Eso hace que seamos más vulnerables. Ah, la siguiente pregunta tiene que, teniendo en cuenta todo ese camino que es cruzado y toda esa experiencia que has tenido con la educación, la pregunta va dirigida a ese ámbito y es, ¿cuál crees que es el papel que debería jugar la educación en aspectos de diversidad de género en Colombia? O sea, primero, ¿cómo ves que la educación ha venido tratando el tema y cómo crees que debería tratarse? Bueno, yo creo que no lo ha venido tratando, o de manera extremadamente pobre. Eh, Hay algunas instituciones o algunas instancias que tratan de hacer, de abordar el tema y han logrado cosas importantes. La educación pública, por ejemplo, ha tenido el bloqueo permanente de ciertos grupos políticos para acceder a una educación en diversidad profunda, en diversidad de género profunda. Hay elementos, sobre todo asociados con temas de derechos, con temas de prevención de las violencias de todo tipo, del matoneo y ese tipo de cosas, pero recuerden que la ministra Gina Parodi trató de hacer una cartilla de educación en derechos asociados con la comunidad LGBTI en las instituciones educativas colombianas y por eso perdió el puesto. Y la cartilla nunca vio la luz. Y fue la resistencia de los grupos conservadores que desde el Congreso de la República y los partidos acusaron a la ministra abiertamente lesbiana de utilizar el rayo homosexualizador para pervertir a la juventud colombiana. Ese fue un revés doloroso y fíjense que no se ha podido volver a hablar del tema. Eso quedó
tremendamente oculto, y no he oído a mi buen amigo ministro Alejandro Gaviria tocar el tema, porque pues sabemos que si lo toca inmediatamente le da papaya al, al otro lado a volver a atacar, y pues es un tema muy sensible para mucha gente. Entonces, yo creo que, y no defiendo esa cartilla, ni defiendo, digamos, el esfuerzo del pasado, porque tal vez no midió las consecuencias o no entendió bien cómo también hay que respetar, por supuesto, a todos los colombianos y colombianas que se sienten amenazados por la deconstrucción del género. Yo no sé cómo sea en sus casas, si ustedes hablan de este tema con sus familias y sus comunidades, si los chicos y chicas tienen acceso a conversar sobre su construcción de género, en fin, pero sí, lo que tengo en mente y lo que yo conozco es que muy poco, y a la universidad, que es a donde llegan, o espero que lleguen ustedes, y a mi universidad, mm, eh, hicimos una encuesta profunda sobre bienestar hace unas semanas, y surgieron dos preocupaciones fundamentales que expresaban los chicos y chicas, y era la dificultad para mm, organizar el tiempo de sueño, vigilia, el esfuerzo físico en la vida, que les costaba mucho trabajo y que no, eso estaba causándoles problemas. Porque claro, la universidad es dura, la gente se le descuadra el horario y todo eso, pero lo interesante es que eso les preocupaba más que temas de alcoholismo, drogadicción, otras adicciones, en fin, eso todo, decía la gente, no, sí, tomamos, pero eso no es tan grave, hacemos esto, lo manejamos. Muchas otras cosas eran preocupaciones, pero no eran tan grandes como el tema de la presión y el manejo del tiempo y la educación sexual. La gente dijo, nos sentimos en Marte. Increíble, fue un trabajo muy profundo que hizo psiquiatría en la universidad, y muy sorprendente, porque la gente dijo, no, no estamos entendiendo qué nos está pasando. Y eso, pues, de más de 700 personas que configuran un buen porcentaje de la comunidad universitaria EAN, nos indica que sí, que los colegios están fallando, que la educación está fallando. Y cuando hacemos referencia a educación sexual, tiene que ver con aborto, tiene que ver con salud reproductiva, tiene que ver con violencia sexual intra e intersexual, en fin, toda la gama de formas de relacionamiento que tienen que ver con el erotismo, con el compartir, con el encontrar pareja, que son muy problematizantes. Entonces sí, yo creo que hay un hueco infinito y necesitamos una revolución en la educación, que se está dando además es en las redes sociales. Eso es lo que transita por Google, lo que transita por todas partes, todos, y de cierta manera, pues afortunadamente hay donde, cuando yo era chiquita, y perdón el paréntesis, y ustedes miran si les aburro, eh, yo acudía a la biblioteca de mis abuelos eran intelectuales catalanes muy liberales, entonces tenían una biblioteca gigantesca de arte, historia, y mi tía eh, es psicóloga y socióloga, y tenía una colección muy grande sobre sexualidad humana. Es decir, todo lo que había que tener en los años 80, 76, 77, 80, el informe Shere Haidt sobre la sexualidad femenina, digamos, los textos importantes de Master y Johnson, todo ese tipo de cosas. Y entonces yo a los 13, 14 años eh, pasaba por todos esos textos y leía y decía, pero aquí hay una revelación de una sexualidad y de una vida muy distinta a la que en el colegio me están mostrando. No me están mostrando, porque cero pollito, pues aparte de mostrarle un condón en grado noveno, sí, y pastillas anticonceptivas, dicen esto es lo que tienen que hacer, tengan cuidado y hasta luego ya. Yo no sé cómo era hoy, creo que es mejor, sí, indudablemente, pero digamos psicológicamente, el tema de
en el, el desarrollo durante la pubertad, de todo ese tipo de cosas, nunca, nunca. Y yo no sé qué tan bueno sea hoy en día. Pues tengo dos hijas, claro que tienen mucho más acceso a información y están en un colegio parecido al Merani, entonces pues tienen acceso a otras cosas, pero de todas maneras no tengo una visión, digamos, favorable en general de la educación de género en ninguna parte. Y en cuanto al cómo crees que debería ser o qué estrategias se deberían implementar. Bueno, hay que hacer una cosa muy bien pensada, yo creo que por eso falló la cartilla, porque trató de resolver todo con un solo instrumento y por eso asustó a la gente. Hay que proponerle, primero que todo, pues a los profesores y a las familias y a todos, eh, eh, proponerle el tema, decir, miren, eh, la noción de género y la de diversidad sexual van a seguir presentes en la sociedad, son un elemento de controversia importante. Sus hijos y sus hijas están expuestos a dudas, están expuestos a violencias, están expuestos a riesgos y son vulnerables. Y es un tema del que hay que hablar a profundidad. Entonces, construir un poquito un primer acuerdo y luego identificar de manera conjunta cuáles son los elementos clave de esa formación y en qué momento y de qué manera llevarlos al aula, llevarlos al colegio. Porque a mí me decían, claro, es que ustedes lo que quieren es vestir a todos los niños de kinder de niñas y a las niñas de niños y torcerles sus identidades desde chiquitas. Y decía, no, pero a ver, ¿de qué están hablando? Eh, la construcción de género, por supuesto que se inicia desde el embarazo, desde la vida familiar, pero no se trata de una formación skinneriana de las personas, no vamos a, digamos, a experimentar desde la cuna en temas de género, sino vamos a entender cómo se constituye el género como una categoría gozosa y por supuesto que seguiremos siendo niños y niños que exploran y niñas que exploran y eso en el juego, en el ejercicio, en la matemática, en todos los espacios que nos permiten mm, definir cómo nos sentimos cómodos y cómodas. ¿Cierto? Y eso en algunos colegios pasa, digamos, son mucho más simplemente con el hecho de dejar ser y tener una política explícita de libertades estéticas y expresión, es importante. Eh, en el- en- ¿A qué edad, por ejemplo, un colegio permite que los estudiantes vayan con el pelo pintado? Eso, y uno dice, no, pero eso qué tiene que ver con el género. Pues vaya y haga una encuesta por los colegios de Colombia, los 100.000 colegios que hay, a ver en cuántos colegios hay todavía expresiones de restricción a ese tipo de expresiones estéticas. Pasa en Europa, pasa en Estados Unidos, bueno, en Europa ya no tanto. Y por supuesto, pues no hay que preguntárselo en China ni en África, eso sí es en la mayoría de países es absolutamente impensable. Entonces, en ese sentido, Colombia no está tan mal. Colombia es un país que tiene muchos ámbitos, digamos, de expresión abierta que se favorecen, pero la educación religiosa en Colombia sigue siendo muy conservadora y no es malo que sea religiosa, lo malo es que sea represiva, que eso es lo que causa la enfermedad, porque educación religiosa chévere también hay. Entonces, sí, yo creo que es un tema de fondo, un tema grande que un colegio puede abordar, puede intentar abordar y chévere si lo están haciendo ustedes. Yo en el colegio de mis hijas di charlas y participé en ciertas actividades, pero hubo resistencia, por ejemplo, de la Junta de Padres eh, a ese tipo de eventos, siendo un colegio mis hijas estudiaron en la unidad pedagógica, eh, siendo un colegio, digamos, tan liberal, los padres en el colegio, digamos, decían cierta cosa, pero luego hacían otra. Es que es muy difícil ser consistente, ser coherente. Entonces,
uno defiende sus libertades, pero luego aplicárselas a los hijos es muy complicado. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál crees que es la mayor dificultad que está afrontando la comunidad transgénero en Colombia? Miren, yo creo que en este momento, y es algo que no me esperaba hace 2 años, es la resistencia de los feminismos conservadores, la acusación que están haciendo ciertas tendencias del feminismo hacia, sobre todo, las mujeres trans, eh, pero en general a toda la comunidad trans, de que representamos un peligro a las reivindicaciones más profundas de las mujeres y de los hombres, pero sobre todo de las mujeres, de que somos un obstáculo y una invención del mercado y el capitalismo para detener la búsqueda de equidad eh, con las mujeres. Y en esa argumentación, entonces vuelven a naturalizar la discusión, viendo finalmente las únicas que pueden hablar de feminismo y de derechos de la mujer, pues son las madres, las mujeres biológicas, las mujeres, bueno, no necesariamente madres, pero las mujeres biológicas en general. Eh, y eso está representando un movimiento creciente de resistencia al empleo de mujeres y hombres trans, a la presencia pública, a la participación política de una manera muy sorpresiva y para mí muy triste, porque eh, la mayoría, es cierto que hay mujeres y hombres trans extremadamente radicales, pero la mayoría de personas trans y del movimiento LGBTIQ es absolutamente consciente de que sus derechos han alcanzado niveles importantes eh, gracias a las luchas feministas. Claramente la liberación de la mujer ha sido el factor que ha permitido poner sobre la mesa la discusión sobre libertades sexuales, sobre libertades reproductivas, sobre el derecho al aborto, sobre todo ese tipo de cosas. Y nosotras, por lo menos yo soy totalmente solidaria y empática con esa agenda. Y bajo ninguna circunstancia la expresión de las diversidades LGBTI, de las diversidades sexuales, podría o debería ser interpretada como un obstáculo para la continuidad y profundización de las libertades y de los derechos de las mujeres, perdón. Entonces ahí hay un obstáculo. Y luego los más tradicionales, pues obviamente las resistencias de grupos religiosos también radicales, porque, como les decía, hay grupos religiosos muy abiertos y muy empáticos también con las diversidades, pero pues los más radicales que empiezan a tomar posiciones políticas en el Congreso, en los medios de comunicación y que operan limitando la expresión y los derechos de la comunidad LGBTI. Sucede en Estados Unidos, ustedes han visto, hay estados que van para atrás, la reversión de la protección federal al aborto, por ejemplo, en Estados Unidos es lamentable, es un hecho absolutamente patético. Brasil también va en una dirección muy preocupante y muchos países europeos también, ¿no? Italia, bueno, los partidos de ultraderecha, algunos con apoyo de grupos religiosos y otros no. Entonces ahí hay una amenaza grande y un factor de preocupación porque el péndulo va para el otro lado. En Colombia estamos en un momento particularmente positivo, digamos, y esperamos que eso continúe. En Latinoamérica en general, digamos, tanto los feminismos como los movimientos LGBTI tienen una oportunidad de plantear nuevas formas de ser sociedad, pero en cualquier momento eso se va para el otro lado. Todos los países estamos en el miti-miti de polarización y fíjense ustedes que las elecciones acá cambian completamente para el otro lado. Chile no pudo ratificar su reforma constitucional y en parte tuvo que ver con el tema trans, porque
la sociedad dijo, uy, no, como que se nos está yendo la mano. Ya como que hay demasiada perspectiva de género y pues nos preocupa. Y es porque nos asusta mucho cuestionar profundamente las identidades humanas. Eh, y, pero lo que pasa es que es inevitable, es inevitable eh, hacerlo, porque las personas y los seres humanos hemos evolucionado de una manera particular y estamos confrontados a unos ámbitos de libertad que nos obligan a eso. Y por eso cuando empecé con la primera pregunta hablé de la capacidad crítica y de construcción de autonomía de las personas. Pues esas son las grandes amenazas. Y ya finalizando, ¿qué mensaje le dejarías a la comunidad trans? Curiosamente, yo le hago un llamado a mis amigas y colegas trans de entender el temor que tiene la sociedad de cuestionar a fondo la construcción de la identidad de género, porque no podemos simplemente actuar como una bomba atómica de la cultura, pretendiendo que todo el mundo de la noche a la mañana acepte que el género ya no es una categoría relevante. Eso es muy duro, es muy duro. Es como si a una comunidad religiosa alguien llega y le dice, no, miren, ¿saben qué? Les tengo aquí la certeza de que Dios no existe y que toca cambiar todo porque aquí ya no más. Dice, no, pero a ver un momentico, esto era un elemento fundamental de nuestra cohesión social, esto era un elemento fundamental de nuestra ritualidad, de nuestra convivencia, entonces, pues no. Entonces, yo creo que para las personas trans esa conciencia también de la diferencia es importante. Lo que pasa es que somos muy reactivas ante la represión porque hay que serlo, porque no podemos dejar que nos maten, que nos excluyan, que nos traten mal, eso nadie, eh, pero la conciencia de la diferencia ayuda mucho. Entonces, ese sería como el mensaje. Uno puede ser todo lo raro que quiera o todo lo rara que quiera, pero eso no le da el derecho de ejercer violencia contra nadie más, contra otras personas.